Hola comunidad inversora, bienvenidos nuevamente al canal. Se acercan las elecciones, estamos en la semana previa a las elecciones y todos me preguntan cómo nos podemos proteger del dólar, pero de la devaluación, del dólar MEP, del dólar blue. No, porque de ese ya estamos protegidos, venimos comprando ONs, venimos comprando CDRs y ya tenemos una cobertura, los que nos hayan seguido. Y ahora, ¿qué pasa? La duda es si va a haber una devaluación del tipo de cambio del dólar oficial, que el ministro de Economía actual lo situó en 350, 350,10 hasta las elecciones. Y luego de las elecciones muy probablemente venga un salto cambiario fuerte, sobre todo si el gobierno pierde. Entonces vamos a ver con qué activos nos podemos cubrir. Acá, por ejemplo, en esta pantalla estamos viendo matriz, más específicamente estamos viendo los futuros del dólar. Vemos que el futuro de octubre está bastante acotado, es decir, el gobierno lo tiene bastante intervenido. Esto lo podemos ver claramente por las tasas, es decir, hoy el dólar está situado, está fijo en 350,10. Eso nos da una tasa, una TNA, el futuro de octubre, si bien falta poquito para el vencimiento, falta menos de 15 días, está dando una tasa de 148,56. El futuro, el segundo de noviembre, está teniendo una tasa de 201. Y a partir de diciembre ya vemos tasas de, bueno, hoy tuvieron una fuerte caída los futuros del dólar. Habían cerrado la semana pasada con tasas del 1000% en algunos casos, una locura, pero bueno, eso es producto de todas las expectativas que se están dando de devaluación. Pareciera haber, o pareciera ser que el mercado apunta más a una devaluación más bien del tipo entre diciembre y enero, pero bueno, lo cierto es que no sabemos porque tampoco el gobierno o el ministro de Economía había dicho que no iba a devaluar y luego de las pasos generó una devaluación importante, ya lo habíamos visto. Así que, ¿qué pasa? Vamos a ver cuáles son los activos, por ejemplo, los activos que ajustan por dólar link, son justamente algunos bonos, hay ONs de corporativos, hay algunos que tienen buena liquidez, pero la mayoría no tiene muy buena liquidez o no operan casi todos los días. Hay algunos de SAMI, algunos de IPF que sí tienen operatoria, el resto, o alguno que otro más, el resto es muy complicado. Creo que de IRSA también había alguno que tenía liquidez. El resto son complicados. Si nosotros queremos cubrir con un futuro del dólar comprándolo, ya lo estamos comprando un poco más caro. Fíjense que para noviembre lo estamos comprando lo estaríamos comprando en 435. Si vamos a uno de los bonos que son del tipo dólar link, como por ejemplo el TB24, vemos que hoy el dólar que está en 350,10 ya lo están pagando 455,95, es decir, casi 456. Vamos a recordar que este tipo de bonos no pagan dólares, simplemente sigue al dólar oficial y suben en base a lo que suba ese tipo de cambio, pero siempre las diferencias o el capital lo van a pagar en pesos, no en dólares, salvo que haya algún tipo de dolarización y este tipo de activos paguen a ese tipo de ajuste. ¿Está bien? Pero mientras tanto pagan simplemente en pesos. Es decir, que este activo ya no está siendo conveniente a estos precios. No digo que si hay una devaluación, qué sé yo, lo llevan a 700 pesos el dólar oficial, no vaya a subir, pero digamos, ya tiene gran parte de esa suba. De hecho, está muy por encima de lo que está el dólar oficial. Entonces, una de las alternativas es operar contrato de futuros del petróleo o del oro. ¿Por qué? Porque en realidad estos activos, si bien están dolarizados, localmente ajustan al tipo de cambio oficial. Es decir, que si el tipo de cambio oficial tiene un salto en pesos, nos van a ingresar la diferencia entre el precio de un día, vamos a suponer que lo compramos antes de las elecciones y está en 350,10 y
luego de las elecciones pasa a 455 por decir algo, bueno, en pesos nos va a ingresar la diferencia. ¿Es todo color de rosas? No, porque en realidad estos activos se mueven también, es decir, el petróleo puede subir o bajar, lo mismo que el oro. Eso lo hacen en dólares, pero en Argentina ajusta no en dólar billete, porque hoy tenemos cepo, sino que ajusta al tipo de cambio oficial que es el comunicación 3500. Entonces, vamos a hacer un rápido análisis técnico para ver qué está pasando con estos activos. El petróleo venía cayendo luego de los atentados que ocurrieron con Palestina e Israel, tuvo un rebote, llegó casi a la media móvil de 200 y ahora está tratando tuvo una nueva suba, superó el máximo anterior, está teniendo algún ajuste y ahora está intentando recuperar. Este es uno de los activos que podríamos comprar. Ahora vamos a ver cómo se hace desde la plataforma. Este es uno de los activos teniendo presente que puede caer. Es decir, vamos a suponer que tiene una caída, no sé, 5 o 6% y el dólar, nuestro tipo de cambio, tiene una devaluación del, por decir algo, un 30%. Bueno, la diferencia la vamos a obtener. Por un lado nos va a restar esa caída del 5%, pero la suba en pesos nos va a estar compensando. No digo operarlo ya el día miércoles o el jueves, quizás se puede operar el día viernes para evitar los riesgos de caída durante esta semana. El otro es el oro. Fíjense que desde el servicio de alerta teníamos este posible piso, este posible soporte, lo tocó y desde ahí rebotó. Ahora está situado en la media móvil de 200. Los 1900 es un soporte, es decir, vamos a suponer que hace un retroceso hasta los 1900. Tenemos una caída de 1,25 aproximadamente y una potencial suba entre los 1980, que es casi un 3%, y los 2057, que es casi un 7%. Dicho esto, quiero aclarar que esto tienen que operarlo inversores que tengan un perfil agresivo, es decir, no para moderados o conservadores, porque son activos que hay que saber operar y conllevan un cierto riesgo. Si no saben cómo operarlo, hablen con sus asesores y vean cómo lo pueden hacer, siempre que les expliquen bien todos los pros y contras. Las diferencias diarias hay que ponerlas, es decir, si el activo cae, vamos a tener que compensarlo con dinero que sale de nuestra cuenta, y si sube nos van a ingresar, pero como les digo, chárlenlos con sus asesores. Vamos a ver cómo se opera esto desde matriz. Por ejemplo, voy a la parte de el oro. Otra cosa importante es que, por ejemplo, si opero un contrato del oro, voy a tocar acá. Fíjense que el oro noviembre vence el 15 de noviembre, es decir, que estamos cubiertos hasta las elecciones, pero no hasta fin de año. Si no, tendríamos que ir a un contrato un poco más lejano, como por ejemplo el de enero, que vence el 17 de enero del 2024. Vamos a hacer el ejemplo con noviembre. Vamos a suponer que toco acá la punta que están vendiendo en estos momentos, que es a 85,93, y en la parte de abajo voy a poner un contrato, y un contrato mínimo son 10 barriles, es decir que me va a tener una exposición de $859,30. Es decir, voy a abrir un Excel para mostrar de qué se trata esto. Es decir, $85,93, vamos a hacerlo un poquito más amplio, es cada barril. Un contrato son 10 barriles, es decir, que vamos a tener en exposición $859,30. Y hoy en pesos, como el tipo de cambio está en 350, en realidad en pesos la exposición por cada contrato va a ser de 300.840,93. ¿Qué sucede? Vamos a suponer que el tipo de cambio
Perdón, vamos a suponer que el tipo de cambio sufre una devaluación de, no sé, un 20%. Bueno, podríamos ganar por cada contrato, asumiendo que el petróleo se mantiene igual o sube, estaríamos ganando 60.168, siempre y cuando esa devaluación ocurra. Esto es un caso hipotético porque puede no ocurrir después de las elecciones, como sí. El ministro de Economía fue muy clarito, dijo, este tipo de cambio lo vamos a dejar hasta las elecciones. ¿Qué dice implícitamente? Y que muy probablemente después de las elecciones, sobre todo si el oficialismo, si el gobierno pierde, le vayan a pegar una suba importante. ¿Sabemos de cuánto? No, no sabemos. Vamos a suponer que es de un 30%. Bueno, ahí la ganancia por cada contrato sería de 90.252. Ahora vamos a ver qué ocurre con el oro. Si nosotros vamos a los contratos del oro y entramos, por ejemplo, vemos que... ¿Dónde está? Acá está. El de noviembre vence el 27 de noviembre. Vamos a suponer que compramos una onza. Está en estos momentos en 1936,50 y es una sola onza. Así que vamos a poner, esto es el petróleo, para que quede claro, y ahora vamos a hacer lo mismo con el oro. Entonces, habíamos dicho 1936,50, como es una sola onza, la exposición es mayor. ¿Está bien? Ahora, ¿qué pasa? Si nosotros hoy operamos el oro, vamos a tener por cada contrato una exposición de 600, redondeando 678.000 pesos. Es bastante más, pero ¿cuál es la diferencia? Que el oro tiene menos volatilidad, mucho menos volatilidad que el petróleo. Entonces, bueno, podemos salir un poco más beneficiados de ese trade. Vamos a suponer que sube un 30% el tipo de cambio, estamos hablando, y ahí vamos a ver que la diferencia la vamos a tener en torno a 203.390 pesos aproximadamente. Vamos a ver muy rapidito, porque ya cierra la rueda, cómo se opera esto desde Bull Market. Acá estamos en la cuenta de Bull Market. Vamos a ir a la operación, a la parte de operar, cargar orden. Acá vamos a ir a ROFEX. Tengan presente que tienen que tener el perfil apalancamiento, agresivo, todos los futuros activos. Si no saben cómo hacerlo, al final del video les voy a dejar un link al video de cómo hacerlo. Acá entonces vamos a elegir el contrato del oro, vamos a elegir contrato de oro noviembre, vamos a pegarle a la punta esta vendedora, le vamos a poner cantidad 1, bueno acá me lo cambió, vamos de nuevo, esto es un error de la plataforma, aprovechamos para decirle si alguien de los programadores de Bull Market nos ve, que arreglen la plataforma, que se pueda operar un poco más sencillo, porque con los errores que están teniendo a veces se complica. Bueno, ahí tenemos cargado la orden, le damos enviar, confirmamos y ahí ya está enviada. ¿Cómo vemos si esto se operó? Vamos a mi cuenta, estado de cuenta, y en la parte de abajo en los futuros nos va a aparecer. Acá vemos cómo ya se encuentra operado y de esta manera estamos comprados en un activo, les vuelvo a repetir, que conlleva su riesgo de variaciones, pero en el caso de que haya una devaluación del tipo de cambio oficial, esto nos va a ajustar y no estamos pagando una tasa como en los contratos de dólar futuro y tampoco estamos pagando ya un sobreprecio como en los contratos de dólar link. Bueno, hasta acá este video para tener una posibilidad, una alternativa más o dos alternativas más para posicionar, para tener resguardo en activos que, digamos, que operan o que ajustan contra el dólar oficial.
Si el video te fue de utilidad, déjamelo en la caja de comentarios y nos vemos en el próximo video tutorial.